Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador. Ustedes son sembradores y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y vamos a preparar la Eucaristía de este domingo 23º del tiempo ordinario. No sin antes pedirles que se suscriban al canal, que nos den un dedito para arriba, que dejen sus comentarios y que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. Así que bueno, sin más preámbulo, para que no se nos alargue tanto el video, vamos directamente a las lecturas. ¿Me acompañan? Vamos. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Bien, esta primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías, ¿sí? Está el profeta comparando la vuelta del exilio de Israel con los tiempos mesiánicos. O sea, es una profecía de carácter exclusivamente mesiánico. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. O sea, el mismo Dios viene a salvarlos. Ya no va a haber profetas, ya no va a haber enviados, ya no va a haber mediadores, sino que el único es el mismo Dios que va a venir a salvarnos, a traer la liberación a su pueblo. Está mostrando el profeta que la liberación del exilio de Babilonia, la liberación del exilio babilónico es nada en comparación con la liberación mesiánica que va a obrar Jesucristo. Y los signos, va mostrando los signos que después se van a repetir en el Evangelio, los signos de los tiempos mesiánicos. La lengua de los mudos gritará de júbilo, el tullido saltará como un ciervo, brotarán aguas en el desierto, o sea, símbolo de frescura, de pureza, de vida. Son todas, fíjense que son todas simbologías de vida, torrentes en la estepa, el páramo se convertirá en un estanque, la tierra sedienta en manantiales. Es decir, esta abundancia de la cual está hablando el profeta en la naturaleza es la abundancia mesiánica. ¿Qué es la abundancia mesiánica? Es la abundancia del reinado de la gracia de Dios. El Salmo responsorial, el Salmo 145, en este salmo el salmista invita a los fieles a poner su confianza no en los poderosos, no en los ídolos, no en las cosas de este mundo, sino que está invitando a poner toda la confianza en el Mesías, en el Mesías que viene. Dice, abre los ojos de los ciegos, vuelve a hablar de los tiempos mesiánicos. Recuerden siempre, el Salmo es respuesta a la primera lectura. Abre los ojos de los ciegos, endereza a los que están encorvados, ama a los justos, protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda.
El Señor reina eternamente, o sea, el reinado de Dios por toda la eternidad. O sea que, repito, nos invita a una oración de alabanza, y en esa alabanza a poner toda la confianza en el Mesías que viene, en el Mesías que se acerca. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecernos en la fe y hacerlo heredero del reino que ha prometido a los que los aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen compadecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que han sido pronunciados sobre ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta carta de Santiago muestra el apóstol el pensamiento de Dios, ¿sí? El pensamiento de Dios como es un pensamiento del Señor que se apoya, pone su preferencia, si bien el Señor ama a todos por igual, pero pone su preferencia en los pobres para ser los herederos del reino. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que se saben verdaderamente necesitados de Dios. El pobre es aquel que sabe que con sus solas fuerzas no puede alcanzar la salvación. El pobre es aquel, justamente cuando nosotros tenemos el gesto de orar con las manos extendidas, el pobre es aquel que abre las manos a Dios para recibir de Dios los dones, las gracias, todo lo que Dios le quiere comunicar. Por eso que hace una comparación y utiliza la imagen de lo que hoy día diríamos en el lenguaje moderno la discriminación. Acá dice acepción de personas. Si bien los hombres estamos acostumbrados muchas veces a dejarnos llevar por las apariencias, a dejarnos llevar por lo primero que vemos, tenemos esa tendencia al prejuicio, acá nos muestra cómo el Señor, o sea, en el pensamiento de Dios no hay nada de esto, sino que por el contrario, Dios pone su predilección en el pobre, en el humilde, en el sencillo. Si no, fíjense que de las apariciones más populares, digamos así, de la Santísima Virgen, de las manifestaciones, como la Virgen para manifestarse elige a pobres, humildes y sencillos, como elige a un negrito Manuel acá en Luján, como elige negrito Manuel, que era un negrito esclavo, y la Virgen se sirve de esa humildad de Manuel para darse a conocer en nuestras pampas argentinas, por ejemplo. Como la Virgen en México, allá en el Tepeyac, se le aparece al indio Juan Diego, también, como la Virgen en Francia, en Lourdes, se le aparece a esta jovencita analfabeta, Bernardita Subirú, que vivía de una familia extremadísimamente pobre, una familia muy indigente, que ni siquiera, si ustedes miran la película de las apariciones de la Virgen de Lourdes, ella ni siquiera sabe lo que es el catecismo, ni siquiera lo que tiene es un corazón muy, muy enamorado de Dios, muy enamorado de la Virgen, con mucha fe, y esa es la razón suficiente para que María se le manifieste como yo soy la Inmaculada Concepción.
o cómo, por ejemplo, la Virgen se aparece a los 3 pastores de Fátima y les pide que recen el rosario cuando ellos todavía ni siquiera sabían rezar el rosario, y todas las peripecias que tienen que pasar, y cómo desde la humildad hacen sacrificios y penitencias para agradar al corazón de Cristo según el pedido de la Virgen, y así sucesivamente en muchos lugares donde la popularidad de María es grande, cómo elige corazones sencillos. Y nosotros leemos el Evangelio de San Mateo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Los sabios y los prudentes, entre comillas, los sabios y prudentes según el mundo, aquellos que se creen poderosos, aquellos que se creen que por tener un poco más de dinero, un poco más de poder, un poco más de autoridad, piensan que pueden pasar por encima de los demás. Por eso te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños son aquellos que tienen el corazón sencillo, como lo acabamos de mencionar. Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusieran las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete, y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, según San Marcos, vuelve a ser como un eco de la lectura de Isaías. Si nosotros leemos el libro del profeta Isaías, tenemos que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Es de la única manera que se puede leer al profeta Isaías, a la luz del Nuevo Testamento, porque Isaías, si bien todos los profetas lo hacen, pero Isaías es el que más claramente manifiesta los signos de la presencia mesiánica. Es decir, es el profeta que más claramente anuncia la llegada del reino. Por eso es que es tan leído durante el tiempo de Adviento el profeta Isaías, es tan meditado. ¿Por qué? Porque habla de la llegada, de la venida del reino, de aquel que viene a salvarnos, de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que será Dios con nosotros. El mismo Dios, el mismo Dios viene a salvarnos. Fíjese cómo habla de un Dios presente en medio de su pueblo, es decir, cómo está hablando de manera cuasi directa ya del amado Señor Jesús. Es el profeta que más claros habla de los signos mesiánicos. Acá tenemos un signo muy claro, ¿no es cierto? Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Si bien podemos hacer una reflexión a la luz de esto, es decir, que el Señor nos abre los oídos para escuchar su palabra, que nos abre la lengua para proclamar la palabra de Dios. Este signo de Efatá se hace en los niños cuando se bautiza. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto, y se le hace la cruz en la oreja, escuchar su palabra y profesar su fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Así se le hace a los niños cuando se los bautiza, se le hace este signo del Efatá. Pero más allá de esto, este signo mesiánico es el signo de la gran liberación. Ya tenemos los oídos abiertos a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios hecha carne viene a nosotros y no hay quien nos pueda impedir
oír esa palabra. No hay quien nos pueda impedir proclamar esa palabra. No hay quien nos pueda impedir llevar adelante esa palabra, encarnarla en nuestra vida. Ese es el verdadero modo de abrir los oídos y la lengua, no los físicos, sino los del corazón, para que Jesús sea conocido y amado por todos. Que nosotros estemos con el oído en el Evangelio, oyendo el Evangelio como verdaderos discípulos y misioneros que somos. Fíjense que acá se dan las dos facetas, ¿no? Que habla aquel documento de la Aparecida de Brasil, de la reunión del episcopado latinoamericano en Brasil, que habla que introduce el concepto de discípulos y misioneros. Y dice que acá el Evangelio, que se abren los oídos, el discípulo con el oído atento, y el misionero con la lengua suelta. Esto de lengua suelta puede sonar un poco feo, pero traído acá al Evangelio, con la lengua suelta para proclamar la palabra de Dios. Él les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistían, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decía: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y claro, Jesús le suelta la lengua a un mudo. ¿Y qué pretende Jesús? Que el otro se quede callado en la boca, siga callado en la boca. No, el otro lo va a proclamar, lo va a decir. A ver, el Señor sabe que esto va a pasar, ¿sí? El Señor sabe que esto va a pasar. Así que bueno, el Evangelio de hoy nos enseña estas dos lecciones. No me quiero alargar mucho. El Evangelio de hoy nos enseña estas dos lecciones. Oído atento a la palabra de Dios, y la lengua suelta, no estar mudo a la proclamación de la palabra. Muchas veces el mundo pretende enmudecer la palabra de Dios. Y está en nosotros, los cristianos, los católicos, en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa, hacer que esa palabra no se calle. Hacer que esa palabra no se calle. Gritar por encima de la palabra del mundo. Gritar por encima de la palabra del mundo. La palabra de Dios es como espada de doble filo, tiene fuerza, es eficaz, penetra las fibras, penetra el corazón. Cuando una persona se deja interpelar por la palabra de Dios, la vida le cambia totalmente. ¿Cuántos de los que puedan estar viendo este video pueden haber tenido esta experiencia? A lo mejor yo no prestaba atención, qué sé yo, estaba medio sordo a la palabra de Dios, iba a la misa y la lectura me entraba por un oído y me salía por el otro, pero llegó un momento que hubo una palabra que me destapó el oído, que hizo explosión dentro de mí, y esa palabra me ayudó a un cambio en mi vida. Bueno, ese es Dios que toca el corazón de cada uno. Mis amigos, los dejo con esta reflexión. Nos estaremos viendo para el próximo video y bueno, y que pasen un lindo domingo con toda la familia, en compañía de sus seres queridos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Chao.